Hola líderes, aspirantes líderes y personas en general. En esta preciosa tarde tenemos un líder, pero a nivel deportivo. Tenemos a Kelly Ramos, que yo estoy seguro que suena en los oídos de todos los amantes del béisbol de unos añitos atrás, porque era un atleta influyente. Pero no solo era, sigue siendo, porque en la actualidad está dedicado a desarrollar jóvenes, a formar talentos en el béisbol, y para mí es un honor tenerlo aquí como invitado. Gracias, mi hermano Kelly. Dios te bendiga, mi hermano Jabalera, el honor es mío y es un placer estar junto contigo compartiendo en esta tarde. Estamos muy agradecidos de estar aquí junto contigo, así compartir cualquier material o cualquier cosa que tú quieras saber de nuestros historiales. Por el tiempo que tenemos de conocernos, yo sé que tiene mucho que dar, porque nuestra conversación es diaria. Es mucho lo que uno puede aprender a nivel del béisbol, pero no solo en el béisbol, también en la fe y en diferentes áreas. Un hombre trabajador y un siervo de Dios. ¿Quién es Kelly Ramos? Bueno, primeramente, muchas bendiciones para todos los oyentes y para los que nos están mirando en este momento. Mi nombre es Kelly Ramos, ese nombre y apellido viene del deporte, conforme al béisbol de la República Dominicana como en Estados Unidos. Nosotros jugamos aquí con varios equipos, con diferentes equipos aquí en la República Dominicana, y por ahí viene sonando ese nombre. Yo sé que muchos de los que ya están viendo esta entrevista podrán ver la cara y me van a poder identificar. Excelente. Yo sé que sí. Y por eso era que al inicio, en la introducción, decía que muchos oídos, pero también la vista, conocen. ¿Cómo se forma Kelly Ramos en el deporte? Realmente es una historia un poquito complicada. Realmente nacimos con una clase de habilidad del cual no sabíamos que contábamos con ella. Pero realmente salgo a relucir rápidamente y menciono a Dios, porque realmente venimos diciendo toda nuestra carrera o nuestra trayectoria de que ha sido una bendición de parte del Señor. Cómo ha surgido o cómo surgió el nombre de Kelly Ramos a través del tiempo de nuestra carrera. Yo era un muchacho muy inquieto se podía decir en aquellos tiempos, sin malicia, pero muy inquieto. Y créanme que a mí nunca me gustó el béisbol. ¿No? No, yo nunca me gustó el béisbol. Simplemente yo era un muchacho muy travieso y en aquellos tiempos se usaba la palabra correccional. La correccional era un lugar donde metían a los niños que eran inquietos, que eran traviesos, y realmente viene siendo como de una forma de formar a los jóvenes que se quieren perder o extraviar del camino. Entonces, una vez me recuerdo yo que me puse de malcriado y un hermano mío, que fue la única pela que me dio, que mientras vida tenga se lo agradezco, que él fue pelotero primero que yo. Él jugó con los Yankees de Nueva York y realmente él me había dado una pela y me llevó amarrado desnudo al play para que yo decidiera Increíble. Para que yo decidiera o tomase uno de los dos caminos, o una buena pela que me dieron y desnudo, que todo el mundo me vio y me paseó por la calle, pero en esos tiempos realmente no era algo tan vergonzoso. Bueno, en este tiempo le hubiesen puesto una demanda a él. Sí, pero créame que salía en las redes de una vez, se hacía viral. Pero créame que necesitamos esos tiempos nuevamente para poder inquietar a estos jóvenes de hoy. Pero sabemos que esos tiempos son bíblicos. Ya la Biblia especificaba, y por eso estamos hablando de bellos recuerdos. Para mí fue una experiencia maravillosa. Luego él me sentí que fue una vergüenza en el momento, porque fue en el mismo play que me llevó desnudo y amarrado, pero fue porque hice una travesura muy grande y le falté el respeto. O sea, en otra palabra, fue un mal, claro, fue un castigo que no es bueno para nadie. Todo el mundo se siente avergonzado que lo pasen desnudo y que lo lleven a hacer algo que no le gusta. Pero considero que se lo agradece hoy, ¿verdad? Porque ha vivido del béisbol toda la vida después de ahí. Bueno, infinitamente. Perdón, después de haber firmado, ¿verdad? No, después de ahí. Infinitamente le agradezco eso a mi hermano mayor, donde quiera que esté, que se encuentre en Boston. Se lo agradezco infinitamente, porque gracias al Señor, por eso dije que era un plan de Dios y ha sido una bendición. Que yo considero que él va a ver esta entrevista. Claro que sí, y sé que también él se siente muy orgulloso, porque ya que él no llegó, pues no llegué tampoco a un nivel de grandes ligas, pero gracias al Señor pudimos mantenernos en el béisbol y pudimos hacer muchas cosas en el béisbol, pero dando a conocimiento primero que todo
que yo creo que también el hecho de que yo haya estado por un largo tiempo en el béisbol militando, todo se lo debo a mi Señor Jesucristo, porque a los 17 años, yo firmé a los 16 años, a los 17 años, llevaba una trayectoria todavía un poquito incómoda, pero viene luego Cristo y me rescató, me salvó, me encontré Aleluya. con Dios y la carrera ha sido larga por causa del mismo Cristo. Gloria a Dios. ¿A qué se dedica Kelly Ramos en el momento? Bueno, nosotros hasta ahora mismo nos dedicamos, yo trabajo para los Tigres de Detroit, muy agradecido de parte del Señor y también a esa organización que me dio la oportunidad. Jugué con varios equipos de béisbol de Grandes Ligas, la cual fue los Mets. Fue el inicio de mi carrera, 7 años con los Mets. Luego pasé un cambio con Boston. Luego filmé con Boston 2 veces y luego filmé con los Orioles. Ahí entonces termina ya mi carrera profesional a nivel de profesional. Pero seguí militando, jugando como en los países como Italia. Jugué en Nicaragua invierno, jugué en Panamá y jugué aquí. ¿Parli italiano? Ci parliamo un poquito, pero sí, tuvimos una buena experiencia por allá por Italia, el cual milité por 7 años jugando béisbol allá, aprendimos la lengua, aprendimos la cultura y créanme que hemos militado por un largo tiempo en esta carrera. Algo importante ahí, la cultura es muy importante. Me dice que habla italiano por haber durado 7 años en Italia, por haber jugado allá, pero también sé que habla muy buen inglés. ¿Cómo surge esto? ¿Era que Kelly Ramos se entregaba a la cultura cuando llegaba a un país extranjero donde hablaban otro idioma? Realmente después que Dios entró a nuestras vidas, pues llegamos a la mejor universidad que es el Señor Jesucristo. Después que nosotros introducimos a Dios y dejamos que Dios entre a nuestro corazón, la vida nuestra cambia, el rumbo del ser humano cambia. Y yo no necesité estudiar a llegar a un curso tan alto para poder aprender lo que aprendí. Yo siempre tuve un temor de parte del Señor y la educación que viene, eso viene desde abajo en cuanto a la cultura de nuestra familia patriarcal. Yo siempre me acostumbraba que cuando iba a un país, primero que todo, lo primero que yo hacía era que yo preguntaba cómo era ese país, cómo eran las personas, cómo era la cultura de ellos. Porque si yo sabía que iba a quedarme ahí a jugar o a trabajar, pues yo quería sentirme parte de ellos sin tener ninguna clase de problema. Perfecto. Además de trabajar con los Tigres de Detroit, ¿tiene otras ocupaciones? Bueno, realmente no, pero sí ayudamos a algunos jóvenes. Okay. En algún tiempo dado libre, seguimos ayudando a algunos jóvenes, ya que nuestro placer de parte del Señor, después que, como siempre digo mucho y voy a hablar siempre de Dios donde quiera que voy, en todas las entrevistas que hago, si no me permiten hablar de ese ser tan perfecto, pues yo no soy digno ni siquiera de tener una conversación, ni establecer una conversación, porque por Él, hoy por hoy estamos aquí hablando de esto. Y yo he aprendido porque yo fui un sufriente, fui un militante en el béisbol por muchos años, maltratado porque, ¿cómo le explico? Fui maltratado, pero siempre, gracias a Dios, Dios nos fue amordeando y aprendiendo y guardando para nosotros tratar de marcar la diferencia un tiempo después, que es hoy. Ok, en los minutos que nos quedan, este segmento es Hablan los Líderes. Vamos a hablar de liderazgo ahora. Uno es sabido que en el deporte, o sea, uno sabe que en el deporte se corrige a veces como la palabra, con palabras muy rudas, muy fuertes. ¿Cómo hace Kelly Ramos para instruir a un joven sin tener que llevarlo a que se sienta mal porque le dice palabras groseras, porque lo minimiza, etcétera? Bueno, realmente hemos aprendido, nos hemos ilustrado a través de las mismas palabras de Dios. Creo que ese ha sido el guía más perfecto por el cual hoy yo puedo expresarme de la forma en que me estoy expresando. Y por qué no también marcando la diferencia con esos jóvenes que hoy en día me veo como en el pasado cada vez que estoy trabajando con ellos o compartiendo con ellos y me recuerdo cómo me trataban a mí y hoy en día yo puedo cómo marcar la diferencia, porque realmente yo he aprendido de que para enseñar o para ilustrar a una persona hay muchas formas, hay muchos mecanismos, muchas formas agradables cómo podamos llegar a los jóvenes. Sabe que uno siempre pregunta a los demás, dime cómo es fulano, y me ha pasado, yo he preguntado a jóvenes que me dicen, no, yo tomo práctica con Kelly Ramos y siempre me han dicho mucho respeto.
enseñanza con mucho respeto. Y créame que me he sentido orgulloso por eso, porque somos amigos, y glorifico a Dios por eso también, porque es mi hermano, en Cristo. Y eso me lo han dicho, jóvenes. ¿Cuáles son los pasos que usted da para llevar a que un joven pueda expresarse de esa manera? Bueno, yo soy una persona muy creativa, muy dinámica. Yo le diría esto y dirían, pero él menciona mucho a Dios, pero es que no tengo cómo... Perdón, algunos me han dicho, mi papá. Mi papá. Sí, es como te dije, mi hermano. Realmente hemos tratado de seguir el modelo de Jesús cuando vino aquí a la tierra. Yo me identifico mucho con ese Jesús. Como dijo Pablo, sé pues imitador de mí como yo soy imitador de Cristo. Si queremos ser esa clase de líderes, porque un líder no te dice qué hacer, te enseña qué hacer. Y cuando tú eres un líder de esa clase, de esa magnitud, pues entonces el liderazgo no solamente se refleja, eso se vive. Entonces, eso no se practica, eso se nace con eso. Y realmente uno lo que hace entonces, ¿qué lo practica? Porque si uno nace con una clase de habilidades, entonces cuando tú la implementas y lo trabajas, pues entonces eso se refleja por naturaleza. Entonces, yo diría que gracias al Señor he sido una persona muy dinámica y eso es lo que me ha ayudado a través de mi carrera a ayudar a otros jóvenes que hoy en día, como usted dice, se sienten minimizados. Pues gracias al Señor hemos tratado y hemos ayudado a muchos jóvenes en el desarrollo tanto mental y emocional y en lo espiritual también. Correcto. Estamos casi en los minutos finales. ¿En qué lugar tiene Kelly Ramos a Dios? Que es una pregunta que no se me puede quedar. Bueno, con eso se lo digo todo y encierro ese párrafo. Realmente cada vez que yo jugué por los 17 años que jugué invierno aquí, cada vez que me iban a hacer una entrevista, yo decía, si no me permiten hablar ni aunque sea un minuto del Señor, no doy la entrevista. No hablamos de juego invernal, o sea, no hemos abundado en eso. Bueno, Dios para mí es lo primero. Y el juego invernal, en el juego invernal, como le explicaba, siempre que me hacían una entrevista, yo decía, Dios primero, si quiere la entrevista. Y gracias al Señor creamos esa clase de respeto y siempre me daban el espacio de decir el por qué voy a dar la entrevista. Porque si no fuese por Él, entonces no pudiese darte la entrevista. El tiempo se nos acaba, pero díganos algo de la Liga Invernal, porque se nos iba a quedar eso. No, tuvimos una carrera muy bonita, gracias al Señor, de 17 años aquí en República Dominicana. Jugamos para los Tigres del Licey, que fue el inicio de mi carrera. 2 series del Caribe, por la gracia del Señor, en la cual fuimos campeones. Luego pasé a los Toros por 1 año. Luego pasé a las Estrellas Orientales y jugamos 5 años. Y luego pasamos a las Águilas Ibaeñas por un periodo de 3 años, en la cual tuve una carrera muy bonita con las Águilas, unos recuerdos muy lindos por elegirnos a nosotros como fanáticos o como peloteros o como favoritos. Que Dios te bendiga donde tú quieras que tú estés. Y mi hermano Javalera, una sierva de Dios, también fue un placer para mí. Amén. De verdad que sí, me es muy grata esta entrevista. Agradecemos a tu hijo también y a tu esposa. A Marcos, que está... Marco, bendiciones. Dios te bendiga. Señores, ha sido un placer. Hemos tenido a Kelly Ramos hoy, un gran líder a nivel deportivo, pero también un líder en la fe. Gracias. Amén.